Margaret Hawthorne yacía inmóvil sobre la hierba reseca de las llanuras altas mientras la sangre se filtraba lentamente a través de su vestido una vez blanco ahora manchado de rojo y polvo. El sol abrasador de julio caía sobre su piel pálida y el viento silbaba entre las hierbas altas llevando el aroma amargo de la pólvora y el eco lejano de los cascos del caballo de su esposo que se alejaba sin mirar atrás. Sus labios agrietados por la deshidratación intentaron formar un grito que nunca llegó a materializarse mientras los buitres comenzaban a trazar círculos en el cielo azul intenso sobre ella. Las monedas que su marido jugador había perdido la noche anterior estaban esparcidas alrededor de su cuerpo como un recordatorio cruel de que para él ella valía menos que sus deudas. Las horas pasaron con una lentitud insoportable mientras Margaret luchaba por mantenerse consciente. El frío comenzaba a apoderarse de sus extremidades a pesar del calor del día y sus pensamientos vagaban hacia la pequeña escuela en Massachusetts que había dejado atrás cuando aceptó la propuesta de matrimonio de William Hawthorne con sus promesas de una nueva vida en el oeste. La bala había rozado su costado pero el abandono había penetrado mucho más profundo que cualquier herida física. Los sonidos de la pradera continuaron su sinfonía indiferente a su tragedia personal mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. El dolor punzante en su costado se había convertido en un entumecimiento constante cuando Margaret escuchó el suave crujido de la hierba bajo unos pasos cautelosos. Sus ojos nublados por la fiebre distinguieron la silueta de un joven nativo americano que la observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. Buchan, el explorador Sioux de apenas 20 años, había estado siguiendo las huellas de los cazadores blancos que se adentraban cada vez más en el territorio de su pueblo cuando encontró a la mujer moribunda. Su primer instinto fue dar media vuelta y continuar su misión, pero algo en la forma vulnerable y abandonada de Margaret despertó en él un sentimiento que iba más allá de las tensiones entre sus pueblos. Con movimientos medidos y precisos, Buchan se arrodilló junto a Margaret y examinó su herida. Sus manos expertas limpiaron la sangre seca y aplicaron una pasta de hierbas medicinales que llevaba en una pequeña bolsa de piel. Margaret intentó hablar, pero el joven Sioux colocó un dedo sobre sus labios indicándole que guardara sus fuerzas. La mente de la maestra de escuela luchaba contra el miedo inculcado por años de historias sobre salvajes despiadados mientras sus instintos le decían que este joven representaba su única esperanza de supervivencia. El crepúsculo teñía el cielo de tonos rojizos y púrpuras cuando Buchan terminó de improvisar una camilla con ramas y la manta que llevaba. Con cuidado colocó a Margaret sobre ella y comenzó a arrastrarla hacia el este donde se encontraba el campamento temporal de su grupo familiar. Cada paso era un acto de valentía para ambos. Para Margaret representaba entregarse completamente a la confianza en un extraño de un pueblo considerado enemigo por los suyos, y para Buchan significaba arriesgar su posición en la tribu al traer a una mujer blanca en tiempos de creciente tensión con los colonos. La noche había caído por completo cuando llegaron al pequeño campamento Sioux escondido en un pliegue del terreno junto a un arroyo. Las miradas de desconfianza y sorpresa recibieron a Buchan mientras transportaba a Margaret hacia la tienda de Macabe, la curandera de la tribu y tía del joven explorador. Las palabras en la cota fluyeron rápidamente entre los miembros del grupo mientras decidían qué hacer con la inesperada visitante. Algunos argumentaban que debían dejarla morir o entregarla a los colonos, mientras otros respetaban la decisión de Buchan de salvarla siguiendo las tradiciones de hospitalidad hacia los necesitados. Macabe, una mujer de edad avanzada con ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría de las llanuras, examinó a Margaret con manos expertas. La fiebre había empeorado y la herida mostraba signos de infección. La anciana preparó una infusión de hierbas y lavó la herida con agua fresca mientras murmuraba oraciones en su lengua nativa. Margaret flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, captando fragmentos de un mundo completamente ajeno al suyo, con olores desconocidos y sonidos extraños que se mezclaban con los recuerdos de su vida anterior. A lo largo de los días siguientes, Margaret permaneció en un estado febril, cuidada por Macabe y ocasionalmente por Buchan, quien se sentaba junto a ella en silencio cuando regresaba de sus expediciones de caza o exploración. La maestra de escuela luchaba contra la infección mientras en su mente se libraba otra batalla entre los prejuicios aprendidos y la gratitud hacia quienes estaban salvando su vida sin pedir nada a cambio.
Las mujeres de la tribu observaban con curiosidad a la pálida extranjera preguntándose qué circunstancias la habían llevado a ser abandonada de manera tan cruel por uno de los suyos. Al séptimo día la fiebre finalmente cedió y Margaret despertó con una claridad mental que había estado ausente desde el disparo. Sus ojos se encontraron con los de Macabe, quien estaba cambiando el vendaje de hierbas en su costado. La barrera del idioma se alzaba entre ellas, pero la gratitud no necesitaba traducción y se reflejaba en la mirada de Margaret. Con gestos lentos y palabras simples intentaron comunicarse. La anciana le ofreció un cuenco con caldo caliente que Margaret aceptó con manos temblorosas, saboreando el primer alimento real en días. Mientras tanto, a 40 millas de distancia en el asentamiento de Fort Laramie, William Hawthorne bebía whisky barato en la taberna local, alardeando de cómo había sido atacado por guerreros Sioux que habían matado a su esposa. Su historia crecía con cada vaso vacío, añadiendo detalles sangrientos sobre un supuesto ataque a su carromato. Los hombres del fuerte escuchaban con creciente indignación mientras el coronel Matthews, un veterano de varias campañas contra los nativos, consideraba la posibilidad de organizar una expedición punitiva contra los campamentos Sioux de la región. Las tensiones ya altas por disputas territoriales amenazaban con explotar en violencia abierta, alimentadas por las mentiras de un hombre demasiado cobarde para admitir que había disparado a su propia esposa. En el campamento Sioux los días pasaban con una rutina tranquila mientras Margaret recuperaba sus fuerzas. Bacan había comenzado a enseñarle palabras básicas en Lakota y ella correspondía con lecciones improvisadas de inglés. La curiosidad mutua superaba gradualmente la desconfianza inicial y una forma simple de comunicación comenzaba a florecer entre ellos. Margaret observaba con atención las tareas diarias de las mujeres de la tribu, intentando ser útil a pesar de su debilidad. Sus manos de maestra de escuela aprendían nuevas habilidades: curtir pieles, moler maíz y tejer cestas, siguiendo los gestos pacientes de Macabe. Las noches alrededor del fuego comunal eran momentos de aprendizaje cultural para Margaret. Escuchaba las historias contadas por los ancianos, aunque no entendiera las palabras, observaba las danzas y comenzaba a reconocer las melodías de las canciones tradicionales. En estos momentos recordaba sus clases en Massachusetts, donde enseñaba sobre nativos americanos desde libros escritos por hombres que nunca habían convivido con ellos. La realidad que ahora experimentaba era infinitamente más compleja, rica y humana que aquellas descripciones simplistas de salvajes o nobles incivilizados. A medida que sus fuerzas regresaban, también lo hacían las preocupaciones sobre su futuro. Margaret no tenía ilusiones sobre su situación como mujer abandonada en la frontera. Si regresaba a la civilización, enfrentaría el estigma social, la pobreza y posiblemente las acusaciones de haber abandonado a su marido. Permanecer con la tribu tampoco era una opción realista, considerando las crecientes tensiones entre nativos y colonos. Durante las largas horas de recuperación, Margaret reflexionaba sobre estas cuestiones mientras observaba el ir y venir de la vida tribal desde la entrada de la tienda donde se recuperaba. Una mañana de finales de agosto, Bacan regresó de una expedición de caza con noticias inquietantes. Había observado movimientos inusuales de soldados y colonos armados en dirección al territorio Sioux. Los exploradores de otras bandas confirmaron sus sospechas. Se estaba organizando una milicia para atacar los campamentos nativos en represalia por supuestos ataques a colonos. Margaret escuchó con horror la traducción aproximada que Bacan le proporcionó, comprendiendo inmediatamente el origen de tales rumores. Las mentiras de William para cubrir su cobardía estaban a punto de desencadenar una masacre. El consejo tribal se reunió esa misma noche para decidir su próximo movimiento. Algunos guerreros jóvenes argumentaban por prepararse para el combate, mientras los más ancianos consideraban la posibilidad de desplazarse hacia el norte, lejos de las rutas de los colonos. Margaret observaba desde la distancia, sintiendo el peso de una responsabilidad inesperada sobre sus hombros. Ella podría confirmar la verdad sobre William y posiblemente detener el ataque, pero hacerlo significaría exponerse a un mundo que ya no la quería, enfrentar a su marido y probablemente ser rechazada por ambas sociedades. Bacan encontró a Margaret sentada junto al arroyo al amanecer siguiente, con la mirada perdida en el fluir del agua. Sin palabras se sentó a su lado, respetando su silencio.
Después de varios minutos Margaret habló lentamente usando su limitado vocabulario lakota mezclado con inglés explicando su decisión. Regresaría a Fort Laramie para exponer las mentiras de William antes de que fuera demasiado tarde. Bacon asintió con expresión grave comprendiendo tanto su valentía como el peligro que enfrentaría. Le ofreció acompañarla hasta las cercanías del fuerte sabiendo que sería demasiado arriesgado para él acercarse más. Macabe preparó a Margaret para el viaje. Le entregó ropa limpia adaptada de prendas de la tribu, un morral con provisiones y un pequeño paquete de hierbas medicinales. Las mujeres de la tribu que inicialmente la habían mirado con desconfianza ahora le ofrecían pequeños gestos de apoyo. Un niño le regaló una pluma que había encontrado, un gesto simple que conmovió profundamente a Margaret recordándole a sus alumnos en Massachusetts. La maestra comprendió que en apenas unas semanas había encontrado más humanidad entre estos supuestos salvajes que en muchos años entre su propia gente. El viaje hacia Fort Laramie comenzó al día siguiente. Bacon y Margaret avanzaban con cautela por senderos poco transitados evitando los caminos principales donde podrían encontrarse con patrullas militares o grupos de colonos hostiles. Durante las noches compartían el calor de pequeñas fogatas cuidadosamente ocultas y conversaciones limitadas por la barrera del idioma pero enriquecidas por gestos y expresiones que trascendían las palabras. Margaret aprendió a leer los rastros básicos, a moverse en silencio y a identificar plantas comestibles mientras Bacon observaba con interés la forma en que ella anotaba palabras y dibujos en un pequeño cuaderno recuperado de sus pertenencias. A medida que se acercaban a su destino, la ansiedad de Margaret crecía. Planeaba su estrategia cuidadosamente, necesitaría encontrar aliados en el fuerte antes de confrontar públicamente a William. Recordaba al capellán Thomas, un hombre razonablemente justo que podría escucharla, y a la esposa del médico, la señora Parker, quien siempre había sido amable con ella. Su mayor temor era no ser creída o peor aún que William la silenciara permanentemente antes de que pudiera exponer la verdad. A solo 5 millas de Fort Laramie, Bacon y Margaret se detuvieron en un pequeño bosquecillo para despedirse. El joven Sioux le entregó un cuchillo pequeño pero afilado que podría ocultar entre sus ropas para protección. Margaret intentó expresar su gratitud por todo lo que él y su pueblo habían hecho por ella, pero las palabras parecían insuficientes ante la magnitud de su deuda. Finalmente tomó su mano en un gesto impropio para ambas culturas pero sincero en su simplicidad. Bacon asintió comprendiendo y desapareció entre los árboles mientras Margaret continuaba sola el último tramo de camino hacia una confrontación que podría costarle la vida. El sol de la tarde iluminaba las rudimentarias construcciones de Fort Laramie cuando Margaret finalmente avistó el asentamiento. Se detuvo a cierta distancia observando el movimiento de personas y animales, respirando profundamente para calmar sus nervios. Había ensayado mentalmente su historia varias veces, pero ahora que el momento se acercaba sentía que las palabras se evaporaban de su mente. Un carromato de suministro se aproximaba por el camino y Margaret decidió aprovechar la oportunidad caminando junto a él como si formara parte de la comitiva para entrar al fuerte sin llamar demasiada atención. Los guardias apenas prestaron atención a la mujer con ropas gastadas que caminaba junto al carromato de provisiones, permitiéndole entrar sin cuestionamientos. Margaret mantuvo la cabeza baja mientras avanzaba por las calles polvorientas del asentamiento buscando la pequeña capilla donde esperaba encontrar al capellán Thomas. Los colonos pasaban a su lado sin reconocerla, su aspecto había cambiado considerablemente durante su tiempo con los Sioux. El hambre, el sol y las experiencias vividas habían transformado a la refinada maestra de escuela en una mujer curtida por la supervivencia. La pequeña capilla estaba vacía cuando Margaret entró. La luz filtrada a través de las ventanas de tela encerada creaba patrones sobre el suelo de tierra apisonada. Se sentó en uno de los bancos rústicos esperando la llegada del capellán mientras ordenaba sus pensamientos. Las voces elevadas desde la taberna cercana llegaban hasta ella y entre ellas distinguió claramente la risa de William. Su cuerpo se tensó instintivamente al reconocer el sonido que una vez había asociado con felicidad y ahora solo le provocaba un profundo temor. El capellán Thomas entró en la capilla al atardecer sorprendiéndose al encontrar a alguien dentro.
Al principio no reconoció a Margaret, pero cuando ella se puso de pie y habló, sus ojos se abrieron con asombro. Las palabras fluyeron atropelladamente mientras Margaret relataba lo sucedido desde el disparo hasta su rescate por los Sioux, omitiendo algunos detalles que sabía serían mal recibidos. El capellán escuchaba con expresión grave, comprendiendo las implicaciones de su historia no solo para ella sino para la paz en la región. Le ofreció refugio en la pequeña habitación trasera de la capilla mientras decidían cómo proceder. Esa noche Margaret apenas pudo dormir escuchando los sonidos del fuerte, conociendo que William estaba a pocos edificios de distancia, probablemente bebiendo y jugando sin remordimientos por haberla dejado morir. Las noticias de su regreso no tardarían en llegar a sus oídos y entonces estaría en grave peligro. Necesitaba actuar rápidamente antes de que la expedición punitiva contra los Sioux se organizara por completo. A través de la pequeña ventana observaba las estrellas, las mismas que había compartido con Bacan durante su viaje, y encontraba en ellas una extraña fortaleza. A la mañana siguiente el capellán Thomas convocó discretamente a algunas personas de confianza a la capilla. La señora Parker, esposa del médico, llegó primero, seguida por el viejo Jenkins, un comerciante respetado que había perdido un hijo en un malentendido con nativos, pero que mantenía una visión equilibrada sobre las relaciones con ellos. El último en llegar fue el teniente Scar, un joven oficial recién llegado de Baltimore con ideas más progresistas que la mayoría de sus compañeros. Ante este pequeño grupo, Margaret repitió su historia, mostrando su herida parcialmente curada como evidencia de la traición de William. El teniente Scar confirmó que una expedición punitiva estaba en fase avanzada de preparación, programada para partir en 2 días. El coronel Matthews había sido convencido por los relatos exagerados de ataques Sioux y veía la oportunidad de obtener una victoria decisiva contra ellos. La señora Parker sugirió acudir directamente al coronel con la historia de Margaret, pero Jenkins señaló el riesgo de que William fuera alertado antes de que pudieran exponer públicamente sus mentiras. Necesitaban un plan que obligara a William a enfrentar sus acciones ante testigos que no pudieran ser ignorados. Mientras discutían estrategias, la puerta de la capilla se abrió de golpe. William Hawthorne apareció en el umbral con el rostro enrojecido por la bebida y la rabia. Alguien le había informado sobre el regreso de su esposa. Sus ojos recorrieron la habitación hasta fijarse en Margaret y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Con voz arrastrada por el alcohol acusó a Margaret de haberse escapado voluntariamente con los Sioux, de haber traicionado a su raza y a su matrimonio. Los presentes observaban horrorizados el comportamiento violento de William mientras Margaret permanecía extrañamente serena frente a sus acusaciones. El alboroto atrajo la atención de los colonos cercanos, que comenzaron a reunirse frente a la capilla atraídos por los gritos. William elevaba cada vez más la voz, acusando ahora al capellán y a los demás de conspirar con los enemigos de los colonos. Margaret permanecía en silencio, dejando que William se hundiera en su propia rabia, sabiendo que cada palabra lo exponía más ante quienes los observaban. Cuando finalmente William avanzó amenazante hacia ella, Margaret no retrocedió. En un movimiento fluido aprendido durante su tiempo con los Sioux, se apartó del camino de su ataque y William trastabilló, cayendo al suelo. El coronel Matthews, atraído por el tumulto, entró en la capilla acompañado por 2 soldados. La escena que encontró distaba mucho de lo que esperaba. William se incorporaba torpemente del suelo mientras Margaret permanecía de pie con una dignidad tranquila que contrastaba con el aspecto desaliñado de su marido. El capellán Thomas aprovechó la oportunidad para solicitar una audiencia formal donde Margaret pudiera contar su historia. El coronel observó con curiosidad a la mujer que supuestamente había sido asesinada por los Sioux y que ahora aparecía viva y sin signos de cautiverio forzado. Esa tarde todo el asentamiento se reunió en el espacio central del fuerte. Colonos, comerciantes, soldados y sus familias formaban un círculo expectante alrededor de la pequeña plataforma donde normalmente se realizaban los anuncios oficiales. El coronel Matthews presidía la improvisada audiencia con el capellán Thomas a su derecha. Margaret subió a la plataforma con pasos firmes, enfrentando las miradas curiosas, hostiles o compasivas de los presentes. William se mantenía entre la multitud, aparentemente sobrio pero con una expresión calculadora en su rostro.
La voz de Margaret resonó clara en el silencio cuando comenzó a relatar los acontecimientos que habían llevado a su abandono en las llanuras. Habló del juego de su marido, de las deudas acumuladas y finalmente del disparo y el abandono. Describió con precisión la ropa que William llevaba ese día, las palabras exactas que había pronunciado antes de disparar y el contenido de las alforjas que había llevado consigo al marcharse. Detalles que solo ella podría conocer si su historia era cierta. La multitud escuchaba en silencio creciente mientras las inconsistencias en la versión de William se hacían evidentes. Cuando llegó el momento de describir su rescate y estancia con los Sioux, Margaret eligió cuidadosamente sus palabras. Habló de la humanidad de quienes la habían salvado, de su respeto por la vida y sus tradiciones de curación. Sin idealizar ni exagerar, presentó una imagen honesta de un pueblo complejo con sus propias reglas y valores. Explicó cómo había aprendido que las historias que les contaban sobre los salvajes sedientos de sangre eran tan falsas como las que los nativos escuchaban sobre los colonos. La tensión era palpable cuando mencionó la expedición punitiva que se preparaba basada en mentiras. William interrumpió entonces acusándola de estar hechizada o corrompida por los Sioux. Se adelantó entre la multitud gritando que ella estaba protegiendo a quienes habían atacado a otros colonos, que no era la primera vez que los nativos asaltaban caravanas. El coronel Matthews ordenó silencio y pidió pruebas de tales ataques. Los testimonios comenzaron a contradecirse. Algunos colonos afirmaban haber escuchado sobre ataques, pero nadie podía ofrecer testigos directos o detalles verificables. Las historias que habían circulado como hechos comenzaban a revelarse como rumores amplificados y distorsionados. En medio del debate, Margaret se quitó el chal que cubría sus hombros y desabrochó parcialmente su camisa para mostrar la herida en su costado. La cicatriz, todavía roja e inflamada, era evidencia física de lo sucedido. Pidió al médico Parker que examinara la herida y confirmara que había sido causada por una bala, no por una flecha o lanza como William había afirmado en su historia. El silencio se hizo absoluto mientras el médico se acercaba a examinar la herida. Su veredicto fue claro. Una herida de bala disparada a corta distancia, coherente con el relato de Margaret. La multitud comenzó a murmurar mientras procesaban las implicaciones. William había mentido y sus mentiras estaban a punto de provocar un derramamiento de sangre innecesario. Algunos colonos comenzaron a recordar otras inconsistencias en su comportamiento desde su llegada solitaria al fuerte semanas atrás. El comerciante Jenkins habló entonces relatando cómo William había vendido las pertenencias personales de Margaret el mismo día que supuestamente había sido atacado, algo que un marido en duelo difícilmente habría hecho. Acorralado, William intentó su último recurso, la intimidación física. Se abalanzó hacia la plataforma con clara intención de silenciar a Margaret. Los soldados reaccionaron sujetándolo mientras él gritaba amenazas e insultos, revelando en su rabia la verdad que había intentado ocultar. El coronel Matthews ordenó su arresto inmediato mientras la multitud, que poco antes había estado dispuesta a marchar contra los Sioux, ahora pedía justicia contra un hombre que había traicionado los valores más básicos de la comunidad. Margaret observaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza. No sentía alegría por la caída de William, sino un profundo pesar por todo lo perdido. Sus sueños de una vida familiar en la frontera, su confianza en las instituciones y en muchos aspectos su lugar en la sociedad de los colonos. Mientras William era llevado al improvisado calabozo, el coronel Matthews se acercó a ella para agradecerle por evitar un conflicto innecesario. La expedición punitiva sería cancelada y en su lugar se enviarían emisarios para establecer comunicación pacífica con las tribus de la región. Los días siguientes fueron de transición para Margaret. Alojada en la casa del médico Parker y su esposa, recuperaba gradualmente su lugar en la comunidad, aunque ya no era la misma persona que había partido meses atrás en el carromato con William. Las mujeres del asentamiento la trataban con una mezcla de compasión y curiosidad, mientras los hombres mostraban un respeto distante. Margaret utilizaba su renovada posición para hablar sobre lo que había aprendido durante su tiempo con los Sioux, intentando desmontar prejuicios y construir puentes de entendimiento. Una semana después de la audiencia, los emisarios enviados por el coronel Matthews regresaron acompañados por una pequeña delegación Sioux.
Entre ellos estaba Bacan actuando como intérprete junto con dos ancianos respetados de la tribu. La noticia se extendió rápidamente por el fuerte y los colonos se reunieron para observar con recelo y curiosidad a los visitantes. Margaret fue llamada para ayudar en la comunicación aprovechando sus conocimientos básicos de Lakota y la confianza que los Sioux tenían en ella. El encuentro tuvo lugar en el centro del fuerte a la vista de todos. El coronel Matthews y los ancianos Sioux intercambiaron saludos formales mientras Margaret y Bacan traducían. Las negociaciones fueron tensas al principio, pero gradualmente se establecieron acuerdos sobre territorios de caza, límites para los asentamientos y mecanismos para resolver disputas futuras. Margaret observaba con asombro cómo su tragedia personal había abierto una puerta inesperada para el diálogo donde antes solo existía desconfianza y prejuicio. Durante un receso en las negociaciones, Bacan y Margaret pudieron hablar brevemente apartados de las miradas curiosas. El joven Sioux le comunicó que Macabe le enviaba buenos deseos y hierbas para fortalecer su espíritu. Le contó también que la tribu se desplazaría hacia el norte para pasar el invierno, pero que algunos miembros, incluido él, continuarían en contacto con los emisarios del fuerte para mantener los acuerdos. Margaret le habló de su incierto futuro como mujer sola en la frontera, sin saber si regresar al este o intentar construir una nueva vida allí. Al finalizar las negociaciones, el coronel Matthews ofreció a Margaret un puesto como maestra en el fuerte. Los hijos de los soldados y colonos necesitaban educación y su experiencia como profesora combinada con su recién adquirido conocimiento sobre los nativos la convertían en la candidata ideal. Además, podría servir como enlace en futuros contactos con los Sioux. La propuesta sorprendió a Margaret, quien había esperado rechazo, no una oportunidad para contribuir a la comunidad. Pidió tiempo para considerar la oferta, sintiendo que debía honrar tanto su pasado como las experiencias que habían transformado su visión del mundo. Esa noche Margaret caminó hasta el perímetro del fuerte observando las estrellas y las llanuras que se extendían más allá. Las mismas estrellas brillaban sobre los tipis Sioux, sobre las cabañas de los colonos y sobre los bosques lejanos de Massachusetts. Por primera vez desde el disparo sentía que podía elegir su camino en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. La frontera ya no era solo un lugar geográfico, sino un espacio de posibilidades donde diferentes mundos podían encontrarse y quizás con el tiempo comprenderse. 2 meses después, Margaret se encontraba en la pequeña escuela improvisada en uno de los edificios del fuerte enseñando a un grupo diverso de niños. Hijos de soldados, comerciantes y colonos compartían espacio con 2 niños mestizos y ocasionalmente con jóvenes Sioux que venían a aprender el idioma de los blancos siguiendo los nuevos acuerdos de cooperación. En las paredes colgaban mapas dibujados a mano que mostraban tanto la geografía física como los territorios tradicionales de las diferentes tribus, un conocimiento que Margaret consideraba tan importante como la aritmética o la lectura. William Hawthorne había sido juzgado por intento de asesinato y enviado a prisión en el este. Margaret había testificado en el juicio con la misma dignidad tranquila que había mostrado durante la audiencia en el fuerte. No buscaba venganza sino justicia y la oportunidad de cerrar ese capítulo de su vida. La sentencia le había proporcionado cierto consuelo, pero su verdadera sanación provenía del trabajo que ahora realizaba y de las conexiones que estaba ayudando a construir entre mundos que se habían considerado irreconciliables. Las visitas de Bacan se hicieron regulares a medida que asumía responsabilidades como mensajero entre su pueblo y los colonos. Traía noticias, historias y conocimientos que Margaret incorporaba en sus enseñanzas. A veces se sentaban juntos al atardecer compartiendo observaciones sobre las estrellas, combinando los nombres y leyendas Sioux con los conocimientos astronómicos que Margaret había aprendido en su educación formal. Estos momentos de intercambio cultural representaban para ella la posibilidad de un futuro donde el entendimiento reemplazara al miedo. La historia de Margaret Hawthorne se extendió gradualmente más allá de Fort Laramie. Viajeros y comerciantes llevaban consigo el relato de la maestra abandonada que había encontrado sabiduría entre sus supuestos enemigos y había regresado para evitar una guerra. Algunos la romantizaban, otros la criticaban, pero todos reconocían el impacto que su experiencia había tenido en las relaciones entre colonos y nativos en esa parte de la frontera.
Sin buscarlo, Margaret se había convertido en un símbolo de posibilidades diferentes a la narrativa de conflicto inevitable que dominaba la expansión hacia el oeste. 5 años después, la pequeña escuela de Margaret se había convertido en una institución respetada en la región. Su método de enseñanza, que incorporaba conocimientos de ambas culturas, atraía a familias que buscaban una educación más amplia para sus hijos. Algunos de sus primeros estudiantes Sioux ahora servían como intérpretes en negociaciones comerciales y diplomáticas, contribuyendo a una coexistencia pacífica aunque todavía frágil. Margaret había encontrado su propósito en este espacio intermedio, actuando como puente entre mundos que seguían siendo distintos pero que ya no se veían mutuamente como incomprensibles o inherentemente hostiles. En las noches de primavera, cuando las estrellas brillaban con especial intensidad sobre las llanuras, Margaret a veces pensaba en aquel momento terrible cuando yacía abandonada y herida en la pradera. El disparo que debía haber terminado con su vida había iniciado en cambio un viaje inesperado hacia un destino que nunca habría imaginado. Las cicatrices físicas y emocionales permanecían, pero habían sido transformadas en fuentes de fortaleza y sabiduría. Un día de otoño, cuando las primeras hojas comenzaban a cambiar de color, Margaret recibió una visita inesperada. Macabe, la anciana curandera que le había salvado la vida, había viajado junto con otras mujeres de la tribu para intercambiar conocimientos medicinales. La reunión entre ambas mujeres fue un momento conmovedor, 2 personas de mundos diferentes unidas por circunstancias extraordinarias. Con la ayuda de Bacan como intérprete, Macabe compartió antiguas recetas de medicinas mientras Margaret mostraba los registros que había estado compilando sobre plantas locales y sus propiedades. Este intercambio simbolizaba una nueva forma de relación donde el conocimiento fluía en ambas direcciones, enriqueciendo a ambas culturas. El coronel Matthews, ahora convertido en un aliado improbable, había promocionado los esfuerzos de Margaret entre sus superiores, presentándola como ejemplo de una nueva política de entendimiento intercultural. Aunque muchos oficiales militares y políticos en Washington seguían viendo la expansión hacia el oeste como un inevitable proceso de desplazamiento de los nativos, algunos comenzaban a considerar alternativas menos conflictivas. Margaret había sido invitada a escribir un informe sobre sus experiencias y recomendaciones, un documento que circulaba entre círculos influyentes generando tanto resistencia como interés. Las tensiones nunca desaparecieron por completo. Nuevos colonos llegaban constantemente con sus propios prejuicios y ambiciones territoriales, mientras algunas bandas de nativos rechazaban cualquier forma de compromiso con quienes veían como invasores. Los acuerdos eran frágiles y frecuentemente violados por ambas partes. En estos momentos difíciles, Margaret actuaba como mediadora, recordando a todos las consecuencias de permitir que el miedo y los malentendidos dictaran sus acciones. No siempre tenía éxito, pero cada conflicto evitado representaba vidas salvadas y posibilidades preservadas. La relación entre Margaret y Bacan evolucionó con los años en algo que no tenía nombre en ninguna de sus culturas. No era un romance convencional, sino una profunda conexión basada en el respeto mutuo y experiencias compartidas. Ambos habían cruzado fronteras invisibles pero poderosas, y en ese espacio intermedio habían encontrado un entendimiento que pocos podían comprender. Caminaban juntos por senderos donde sus mundos se solapaban, conscientes de las miradas desaprobadoras de algunos pero sostenidos por la certeza de estar construyendo algo necesario y valioso. Con el paso del tiempo, la escuela de Margaret se expandió para incluir enseñanzas sobre agricultura sostenible, técnicas de construcción adaptadas al entorno local y prácticas médicas que combinaban conocimientos de ambas culturas. Antiguos alumnos regresaban como asistentes, creando un ciclo de aprendizaje que fortalecía los lazos entre comunidades. Los niños crecían con una visión más amplia y matizada del mundo que les rodeaba, aunque Margaret sabía que las fuerzas de la historia trabajaban frecuentemente en contra de estos pequeños focos de entendimiento mutuo. En su diario personal, Margaret registraba meticulosamente sus observaciones, reflexiones y temores. Escribía para procesar sus propias experiencias, pero también con la esperanza de que algún día estas palabras pudieran servir como testimonio de posibilidades diferentes a la narrativa dominante de conquista y extinción inevitable. Documentaba tanto los éxitos como los fracasos, los momentos de conexión genuina y los malentendidos dolorosos que a veces parecían confirmar la imposibilidad de la coexistencia pacífica.
Era un registro honesto sin idealizaciones pero sostenido por una obstinada esperanza. Durante una severa epidemia de gripe que afectó tanto al fuerte como a los campamentos nativos cercanos, Margaret y Macabe trabajaron incansablemente lado a lado combinando remedios tradicionales Sioux con los limitados conocimientos médicos occidentales disponibles. Muchas vidas se perdieron pero muchas otras fueron salvadas gracias a esta colaboración improvisada. La experiencia fortaleció los vínculos entre las comunidades y demostró de manera práctica el valor del respeto mutuo y el intercambio de conocimientos. En el 10º aniversario de su llegada a Fort Laramie, Margaret organizó una celebración que reunió a colonos y representantes de varias tribus nativas. Hubo recelos iniciales pero gradualmente el ambiente se relajó mientras compartían comidas, música y relatos. Los niños de ambas culturas jugaban juntos con la naturalidad que solo la infancia permite mientras los adultos observaban con una mezcla de asombro y cautela. No era una utopía pero representaba un pequeño espacio de posibilidad en medio de fuerzas históricas mucho más grandes que empujaban hacia el conflicto. A medida que la frontera continuaba desplazándose hacia el oeste y más asentamientos surgían en territorios tradicionalmente nativos, Margaret era consciente de que estaba presenciando el final de una era. Las grandes manadas de bisontes que habían sustentado el modo de vida de las llanuras disminuían rápidamente, las líneas de ferrocarril acortaban distancias y nuevas oleadas de colonos transformaban irreversiblemente el paisaje. Sentía una profunda tristeza al comprender que los espacios de coexistencia que había ayudado a crear eran excepciones temporales ante un proceso histórico abrumador. A pesar de esta conciencia, o quizás debido a ella, Margaret intensificó sus esfuerzos por documentar, preservar y transmitir el conocimiento y las tradiciones Sioux que había llegado a valorar profundamente. Junto con Bacan y otros miembros de la tribu que confiaban en ella, registró historias, canciones, prácticas medicinales y técnicas artesanales. No podía detener el curso de la historia, pero podía asegurarse de que estos tesoros culturales no se perdieran completamente para las generaciones futuras, tanto nativas como de colonos. En el invierno de su 15º año en la frontera, Margaret recibió una carta inesperada de Massachusetts. Su hermana menor Elizabeth, a quien no había visto desde su partida al oeste, le comunicaba su intención de visitarla junto con su marido, un profesor universitario interesado en estudiar las culturas nativas. La noticia despertó en Margaret sentimientos encontrados. Por un lado anhelaba reconectar con su familia, por otro temía los juicios que pudieran hacer sobre la vida que había construido tan alejada de las convenciones sociales de Nueva Inglaterra. La visita de Elizabeth y su esposo Robert revelaron a Margaret cuánto había cambiado ella y cuán diferente se había vuelto su perspectiva. Las preguntas académicas y distantes de Robert sobre los nativos desde la seguridad de su posición privilegiada contrastaban dolorosamente con las relaciones personales y complejas que ella había desarrollado. Elizabeth observaba con una mezcla de fascinación y horror la vida simple que su hermana había elegido y las libertades que se tomaba en su trato con los nativos, tan alejadas de la rigidez social en la que habían sido criadas. Sin embargo, a medida que avanzaba la visita, algo inesperado comenzó a ocurrir. Elizabeth gradualmente dejó de lado sus prejuicios iniciales, cautivada por la pasión y convicción de su hermana y por la evidente diferencia entre los nativos reales que conocía y las caricaturas que había imaginado. Robert, aunque más resistente, encontró en los cuadernos meticulosamente documentados de Margaret un tesoro de información que desafiaba sus teorías preconcebidas. Al partir, prometieron llevar la historia de Margaret y sus experiencias a círculos académicos y sociales en el este, contribuyendo a una visión más matizada de la vida en la frontera. Con el paso de los años, el cabello de Margaret comenzó a mostrar hebras plateadas y nuevas arrugas marcaban su rostro curtido por el sol y el viento de las llanuras. Su cuerpo recordaba el disparo con dolores persistentes en los días húmedos, pero su espíritu se había fortalecido con cada desafío superado. Se había convertido en una figura respetada y a veces temida por su franqueza, tanto por los oficiales militares como por los líderes nativos. Su opinión era solicitada en asuntos que requerían sensibilidad cultural y su escuela, ahora dirigida principalmente por sus antiguos alumnos, seguía siendo un espacio único de aprendizaje intercultural.
Cuando las noticias de los enfrentamientos sangrientos en Little Bighorn llegaron a Fort Laramie, Margaret sintió que el frágil equilibrio que habían logrado mantener en su región comenzaba a desmoronarse definitivamente. Las políticas nacionales y las fuerzas económicas estaban creando presiones imposibles de contener a nivel local. Los jóvenes guerreros Sioux hablaban cada vez más de resistencia armada mientras los colonos exigían protección y expansión territorial. El espacio intermedio que Margaret había ayudado a cultivar se reducía inexorablemente. En ese momento crítico Margaret tomó una decisión audaz. Utilizando los contactos que había desarrollado a lo largo de los años, organizó una delegación mixta de líderes nativos y colonos respetados para viajar a Washington y presentar directamente su caso ante funcionarios gubernamentales. La iniciativa encontró resistencia en ambos lados, pero su persistencia y el respeto que había ganado finalmente prevalecieron. El viaje fue arduo y los resultados menos transformadores de lo que había esperado, pero consiguieron algunos compromisos concretos que aliviaron temporalmente las tensiones en su región. A su regreso, Margaret encontró que su salud había comenzado a deteriorarse. El antiguo disparo, los años de trabajo incansable y las duras condiciones de la frontera habían cobrado su precio. Durante sus momentos de debilidad, Macabe, ahora una anciana venerable, viajaba desde el campamento Sioux para atenderla con sus medicinas tradicionales mientras el Dr. Parker complementaba estos cuidados con los limitados recursos médicos disponibles. Esta colaboración simbolizaba todo lo que Margaret había trabajado por construir, un puente entre mundos que muchos consideraban incompatibles. En sus últimos años, Margaret dedicó sus energías menguantes a asegurar que su trabajo perdurara más allá de su vida. Formalizó la estructura de la escuela, estableció procesos para la resolución pacífica de conflictos entre comunidades y completó sus extensos manuscritos sobre la cultura y conocimiento Sioux. Con la ayuda de Robert, estos documentos encontraron su camino hacia universidades y bibliotecas en el este, donde servirían como contrapunto a las narrativas dominantes sobre los nativos americanos, preservando una visión más compleja y humana para las generaciones futuras. Una tranquila tarde de verano, mientras observaba a un grupo de niños nativos y colonos jugando juntos frente a la escuela, Margaret reflexionaba sobre el extraño camino que la había llevado hasta allí. El disparo que debería haber sido su fin se había convertido en el comienzo de algo inesperado. No había logrado cambiar el curso de la historia ni detener la inexorable expansión que amenazaba el modo de vida de los pueblos nativos. Pero en su pequeño rincón de las grandes llanuras había demostrado que existían alternativas al odio y la violencia, que los puentes entre culturas, aunque frágiles, podían construirse y sostenerse al menos por un tiempo. En los archivos de Fort Laramie y en las memorias orales de la tribu Sioux, la historia de Margaret Hawthorne perduró como un recordatorio de posibilidades no realizadas plenamente, pero tampoco completamente perdidas. Generaciones después, sus diarios fueron redescubiertos por una joven historiadora mestiza descendiente tanto de colonos como de nativos americanos. A través de estos escritos, la voz de Margaret seguía desafiando las simplificaciones y recordando la humanidad compartida que subyace a las diferencias culturales. Su legado no era un monumento grandioso, sino una semilla persistente de entendimiento plantada en tiempos de conflicto, ofreciendo lecciones para quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Y en las noches claras, cuando las estrellas brillan sobre las llanuras, algunos dicen que todavía se puede sentir la presencia de aquella maestra valiente que encontró su verdadero propósito en el espacio entre dos mundos, en aquel lugar donde el dolor y el abandono se transformaron en sanación y conexión. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que hemos sido abandonados a nuestra suerte, pueden surgir oportunidades inesperadas para trascender los límites que nos han sido impuestos y encontrar un propósito mayor que nosotros mismos. ¿Cuántas historias como la de Margaret se habrán perdido en las páginas no escritas de nuestra historia compartida? ¿Cuántos puentes entre mundos aparentemente irreconciliables habrán existido brevemente solo para ser olvidados en la narrativa más amplia de conflicto y conquista? Y si tuviéramos que enfrentar hoy las mismas decisiones que Margaret enfrentó, ¿elegiríamos el camino difícil de la comprensión y la empatía, o nos refugiaríamos en la seguridad de los prejuicios familiares, la frontera
física puede haber desaparecido, pero las fronteras entre personas y culturas continúan desafiándonos a elegir entre el miedo y la conexión, entre la comodidad de la ignorancia y el esfuerzo del entendimiento.